Esto ya lo dijo Villavicencio, el podcast con Carmen Íñiguez. Periodistas de rodillas, secuestros, atentados, crisis carcelaria y una guerra interna sin precedentes marcaron el inicio de este 2024. ¿Qué hacer para salir de esta crisis? Bienvenidos a un episodio más de Esto ya lo dijo Villavicencio. Yo soy Carmen Íñiguez y hoy analizaremos junto al periodista Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, quien junto a Álvaro Uribe ya enfrentaron a un enemigo similar. Buen día, Pacho, buen día a todos los amigos que nos siguen el día de hoy. Es para mí un gusto poder estar aquí en este podcast, ya lo dijo Villavicencio. Yo quisiera comenzar el día de hoy preguntándole ¿quién es Francisco Santos, más conocido como Pacho? Francisco Santos es un periodista en el alma. Su familia fue dueña de un periódico más importante de Colombia. Yo empecé a trabajar en el tiempo de 1984, en plena época de narcotráfico, cuando venía creciendo, cuando se destapa el poder del narcotráfico. Una de las personas que destapa el narcotráfico es Luis Carlos Galán, precisamente porque uno de sus compañeros del partido, el entonces ministro de Justicia, es asesinado por Pablo Escobar. El tiempo, como muchos de los medios colombianos, asume una posición muy dura contra el narcotráfico. Yo como columnista asumo una posición personal muy fuerte contra Pablo Escobar, especialmente, que era el cerebro del cartel de Medellín. Nos toca enfrentar esa violencia que el paralelo hoy con Ecuador es increíble. Es que estoy viendo la misma película, desde el asesinato de Fernando Villavicencio con el asesinato de Luis Carlos Galán, y pasan cosas. Y en ese momento en Colombia, en el año 90, Pablo Escobar secuestra a unas personas para presionar al gobierno. A mí me van a secuestrar dentro del primer grupo, me enteré después. Los liberan, no pasa nada. Creo que Pablo Escobar se siente que lo engañaron y secuestra al segundo grupo, que son periodistas, y ahí es donde me secuestra a mí. Yo duro 8 meses secuestrado, encadenado a una cama. Estoy vivo de milagro. De ese grupo de personas secuestradas asesinó Pablo Escobar a 2. Creo una fundación que se llama País Libre. A partir de los años 90, esa fundación hace todo tipo de marchas contra los secuestradores en protesta porque el Estado no actuaba. O sea, se convirtió en una entidad de muchísimo activismo social, y eso lleva a que en el año 2000 las FARC me quieran asesinar porque hicimos las marchas de no más paramilitares, no más guerrilla, una cosa muy grande. Salieron millones y millones de colombianos. Ellos supuestamente estaban en un proceso de paz, pero seguían secuestrando, seguían haciendo todos los daños que hicieron, que continúan haciendo hoy a pesar de haber firmado un proceso de paz. Me voy a vivir a España. Y estando en España, el candidato Álvaro Uribe me pide que sea su candidato a la vicepresidencia. Soy candidato a la vicepresidencia, electo a la vicepresidencia 8 años. Mi Dios sabe cómo hace las cosas. En esos 8 años redujimos el secuestro de cerca de 3.000 a menos de 100. Cerramos la fundación porque ya no se necesita. Yo creo que es la única organización no gubernamental que cierra sus puertas porque cumple su función. Va a tocar volverla a abrir porque hoy otra vez está creciendo el secuestro. Qué tristeza. Vuelvo al periodismo, me dedico en parte a la política, pero vuelvo al periodismo un poco parecido a lo de Fernando ya. Y en el año 2018 el entonces presidente Duque me invita a ser embajador en Washington, y soy embajador en Washington entre el 2018 y el 2021, y luego regreso y estoy otra vez en el periodismo. Pero en el fondo, si usted quiere que se lo resuma en una sola frase, desde mi secuestro, Francisco Santos tiene un solo objetivo en su vida, y es luchar por la libertad. Por la libertad de prensa, por la libertad de expresión, por la libertad democrática, por la libertad de culto, por la libertad del individuo, por todas las libertades que los criminales, los populistas y los dictadores quieren terminarle a los ciudadanos de América Latina. Fernando decía una frase muy interesante: es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Veo esta frase reflejada en Pacho. ¿Ha tenido miedo? ¿Cuántas veces ha tenido miedo por su vida? Muchas, pero eso no lo controla uno. Como el gato, yo ya tengo 2 vidas que gasté, me quedan 5. Yo ya cumplí un ciclo en mi vida en donde el temor es lejano. Obviamente me asusta mucho es la seguridad de mis hijos, de mi esposa. La mía personal no, porque yo ya estoy convencido de que esta lucha y de que este paso por esta tierra me generó esa condición que
conlleva unos riesgos inmensos. Ahora estoy dedicado al tema de China, Rusia, Irán en América Latina, porque esa es otra de las amenazas a la libertad. Vamos a ir a dar conferencias por todo el continente sobre este tema para que entendamos la amenaza a la libertad de estos países y lo que están haciendo en nuestras regiones. Entonces, pues, esa coherencia de mi vida es lo que me da fuerza, y mi carácter ha sido siempre el de un luchador. Y tiene razón, morir de pie y no vivir arrodillado. Esa quizás define mi vida. En todo ese esquema del socialismo del siglo XXI, la corrupción y el narcotráfico en Latinoamérica, hay un personaje que se repite constantemente y es Piedad Córdoba. Ecuador no ha sido la excepción. Coincidencialmente vemos que su primer arribo a Ecuador es el 14 de enero del 2007, previo a la posesión del expresidente Rafael Correa, hoy prófugo de la justicia. ¿Qué opina usted de este personaje, Francisco? Tiene absolutamente toda la razón. Mire, pero eso viene desde antes del socialismo del siglo XXI. Acuérdese que Cuba era un punto fundamental del negocio del narcotráfico, y pues para tratar de limpiar su imagen, Castro mandó fusilar a los generales Arnaldo Ochoa y a su hermano, supuestamente diciendo, no, estos lo hacían a nuestras espaldas. Eso no es cierto. Cuba fue no sé si todavía lo es, pero Cuba necesita fondos, por lo tanto a ellos no les importa de dónde venga la plata. Entonces ese manejo de recursos hace parte de esa historia, pero sin duda hoy Venezuela es el epicentro del narcotráfico en América Latina. Ahí se financia, ahí se transforma, ahí se exporta bajo total tranquilidad, y pues el gobierno venezolano, si se le puede llamar gobierno, la mafia que hay en Venezuela permite que eso suceda. En Ecuador pasó lo mismo. Correa abrió las puertas, Correa tuvo a las FARC metidas adentro con toda tranquilidad, mirando hacia el otro lado, y las FARC son un instrumento fundamental del narcotráfico en Colombia, el ELN igualmente, y en América Latina. Argentina, mire Argentina con los Kirchner, todos los escándalos de narcotráfico, y Argentina se convirtió en un punto fundamental de exportación, de lavado de narcotráfico. Entonces eso es absolutamente cierto, con un ingrediente, digamos, grave hoy en día, que es que el narcotráfico se ha transformado y Ecuador está viviendo una pesadilla, yo diría que mucho peor que la que Colombia vivió en los años 90, finales de los 80, principios de los 90, con Pablo Escobar, con el narcoterrorismo, porque el narcotráfico hoy tiene a los mexicanos, tiene a Venezuela muy metido ahí, tiene unas organizaciones criminales internacionales. Todo eso lo único que va a hacer es que Ecuador, para luchar contra el narcotráfico, va a necesitar muchísima más ayuda, pero si quieres eso lo hablamos más adelante. Lo que decía Fernando Villavicencio, que el socialismo del siglo XXI y el narcotráfico son un instrumento, es cierto, es verdad y es absolutamente comprobable. En el año que pude compartir trinchera con Fernando Villavicencio desde la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, tuve la oportunidad de elaborar el informe Sucre-Foglocoms, el mismo que fue entregado al entonces presidente de Colombia, Iván Duque, y a la justicia de Norteamérica. En esta trama aparecen varios personajes que nos dan el vínculo político, como Luis Sánchez, que es hermano de Jaime Sánchez, asesor del expresidente Correa. La Comisión de Fiscalización y Control Político accedió a información de los vuelos privados, en total 29 desde el año 2007, con destino a Rusia, Bélgica, Nicaragua, Salvador, Haití, Alicante, entre otros. Es trabajo de la Fiscalía y de Estados Unidos investigar quién pagó estos vuelos y a qué estaban vinculados. También aparecen nombres como Piedad Córdoba, quien tiene un vuelo con Alex Saab y su hijo a Quito en julio del año 2013. Y el avión en que llega a Córdoba pertenece a una empresa americana que está siendo investigada y sus dueños procesados por narcotráfico. Parte del dinero que se lavó por el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos Sucre fue a parar en la campaña del binomio Correa-Glass en el 2013. Todas estas investigaciones fueron publicadas por este medio, La Fuente Periodismo de Investigación. Si quieres tener más información sobre este tema, les dejo los links en la descripción.
luego de ver la contundencia con la que Fernando Villavicencio desde la Asamblea Nacional denunció en su informe la vinculación entre Piedad Córdoba y la política ecuatoriana, vamos con nuestros auspiciantes. Smart City, hacemos posible lo imposible. Colectivo SER, la buena política. Go Estrategias, haz que el mundo funcione para ti. Fundación Fernando Vive, prevención, acompañamiento y responsabilidad. Café Ninari, café con propósito. Días antes de su magnicidio, Fernando Villavicencio volvió a hablar de los vínculos entre el socialismo del siglo XXI, la corrupción y el narcotráfico. Esto después de que apresaran a Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, y su ex esposa, aliados del socialismo del siglo XXI. Veamos lo que dijo Villavicencio. Hace pocas horas, la Fiscalía de Colombia acaba de imputar y ordenar la prisión de Nicolás Petro y su ex esposa, Day Vázquez. Sí, estamos hablando del hijo del presidente de Colombia, aliado del socialismo del siglo XXI y de Rafael Correa Delgado. El hijo de Petro y su ex esposa están acusados de haber recibido dinero del narcotraficante alias el Hombre Malboro. Sí, hablamos de más de 600 millones de pesos colombianos para financiar la campaña de Gustavo Petro. Pero ese dinero fue utilizado por el hijo de Petro y su ex esposa para actividades personales. Por esa razón, hoy están acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. ¿Qué tiene que ver esto con la Revolución Ciudadana? Aquí vienen las sorprendentes evidencias. En varias fotografías reveladas en Colombia, aparece junto a Nicolás Petro, Day Vázquez y Camilo Burgos, la candidata a la Asamblea Nacional por la Revolución Ciudadana, Raiza Bulgarín. En los chats revelados por la Fiscalía General del Estado, se señala que parte del dinero habría sido movilizado desde Barranquilla hasta Bogotá, utilizando a dos personas. Se menciona a Camilo y a Raiza. Este es un caso gravísimo, más aún considerando que quien dirigió la campaña electoral de Gustavo Petro fue el sentenciado y prófugo de la justicia Vinicio Alvarado Espinel, que también dirige la campaña de Luisa González y Andrés Arauz en Ecuador. En ese video acabamos de ver una vinculación más de lo que sucede entre Colombia y Ecuador. Mire, más que lo que pasa en Colombia y en Ecuador es entre toda esa maraña de socialistas que destruyeron Venezuela, que están destruyendo, que destruyeron Bolivia, que destruyeron Argentina, que destruyeron Ecuador. Eso tiene todos los tentáculos en el que se manejan las mismas figuras. No me extrañaría para nada si la denuncia de Nicolás Petro, pues aquí ustedes ya saben que él está siendo investigado por haber recibido dineros de la mafia, por haber recibido dineros del narcotráfico, por haber recibido dineros ilegales de contratistas del Estado por debajo de la mesa, corruptos para la campaña de su papá, de Gustavo Petro. Él lo reconoció totalmente en su audiencia, después cambió el testimonio, pero la novia de él ha sido muy clara en decir, mire, sí, eso que él dijo pasó y pasó así, aquí están las pruebas. Yo creo que él va a acabar condenado, pero lo que más le da a uno tristeza es que no les importa. A Petro no le importa. Lo primero que Petro dijo es, yo no lo crié, ese no es mi hijo. Y después sí va a la cárcel a convencerlo de que cambie su testimonio y ahí sí lo recoge como hijo y empieza a decir que es una persecución. No, ese tipo de conductas son idénticas en Venezuela, en Colombia con Petro y sus amigos, en Ecuador con obviamente Correa y todo ese entorno corrupto que dejó a Ecuador quebrado. Los Kirchner en Argentina, primero Néstor y después su esposa, y Alberto Fernández funcionan exactamente lo mismo. No les importa el robo, no les importa la corrupción, no les importa el malgasto, no les importa
lo único que les importa es ver cómo se mantienen en el poder a través del narcotráfico, a través de la corrupción, a través de unos subsidios impagables y destruyendo el futuro de los países. En eso, Fernando, que en paz descanse y que es un ejemplo de lo que deben ser los políticos del siglo XXI, como Galán lo fue aquí en Colombia con los políticos del siglo XX, nos mostró el camino y estaba prendiendo las alarmas que hoy Ecuador siente todos los días y siente sobre todo con especial violencia en Quito y en Guayaquil con lo que está sucediendo. Hace unos minutos Pacho nos decía que Ecuador está viviendo lo mismo que vivió Colombia a finales de los años 80, inicios de los años 90. Cuéntenos, ¿por qué esta aseveración, Pacho? Desde que esto empezó, desde la muerte de Fernando, yo empiezo a ver todos los paralelos y empiezo a darme cuenta que lo que hoy vive Ecuador tiene unas similitudes gigantes y ojo porque esto sigue. Entonces quiero mirar el pasado, el presente y qué es lo que se puede hacer en el futuro. En el gobierno en el que yo fui vicepresidente, entre el 2002 y el 2010, fuimos muy exitosos en la lucha contra el narcotráfico. Logramos rebajar de cerca de 180.000 hectáreas de coca a 70.000. Y fuimos muy exitosos en la lucha contra la guerrilla y contra el narcotráfico. Y la guerrilla y el narcotráfico tuvieron que irse hacia las fronteras. El siguiente gobierno mantuvo la política 2 años, el gobierno de Juan Manuel Santos, mi primo. Desafortunadamente, él, en su proceso de paz con las FARC, levantó todas las medidas en contra del narcotráfico, redujo el presupuesto de la lucha contra el narcotráfico, cambió la lucha contra el narcotráfico. En 5 años pasamos de tener 40.000 hectáreas de coca a tener 200.000. El 70% de ellas concentradas en 2 regiones de Colombia. Uno, la frontera con Ecuador, Putumayo, Nariño y Cauca. Cauca no es fronterizo, pero está ahí. Y la segunda, la frontera con Venezuela, la zona del Catatumbo. Eso hizo que el narcotráfico, con toda la presión que hicimos nosotros entre el 2002 y el 2010, se consolidara en esa zona. Santos abandonó la lucha contra el narcotráfico porque era parte del acuerdo que tenía con las FARC. Y el narcotráfico empieza a crear un corredor natural que va desde el Pacífico colombiano y pasa por todo el Pacífico ecuatoriano. Hoy el Pacífico ecuatoriano está en manos de los narcotraficantes. No nos digamos mentiras. Y eso tiene esa consecuencia tremendamente nociva que hizo el presidente Santos con esa decisión frente a las FARC. Entonces, ese es uno de los elementos. El segundo elemento es la política de Correa, de abrir las puertas. Y a través del abrir de las puertas llegaron las mafias mexicanas, las mafias albanesas y las mafias colombianas y se instalaron y empezaron a construir ese gran emporio de exportación de coca que hoy es Ecuador. Entonces, el recorrido natural, que es producción y transformación en el sur de Colombia y exportación a través de Ecuador, inclusive hoy las trazas de buques y de todo pasan, es por debajo, por detrás de las islas de Galápagos, pues le dio muchísima fuerza a los narcotraficantes en Ecuador. Y la política un poco de mirar para otro lado, la política de aceptar que era la política de Correa. Él desmanteló la base de Manta y eliminó un instrumento fundamental en la lucha contra el narcotráfico. Es parte de todo eso. Parte de la razón por la que hoy Ecuador está como está, hace que estas mafias tomen muchísimo poder y tengan mucho poder político. ¿Qué pasa entonces cuando se va Correa? Primero deja un país quebrado, que no tiene capacidad de financiación, porque todo lo que hizo, dándole todos los contratos a los chinos, etcétera, pues generó un quiebre brutal en las finanzas del país. Y esto hace que no se pueda invertir en seguridad. Y hoy Ecuador tiene una policía debilísima, como la tenía Colombia. Colombia también la tenía muy débil, tenía una policía muy débil en los años 80, pero yo no diría que tan débil como la policía ecuatoriana de hoy. De hecho, Ecuador tiene que hacer un esfuerzo fiscal brutal para rehacer la policía, inteligencia, investigación, narcotráfico, todo eso es un elemento que tiene que convertirse y creo que lo que firmó el gobierno del presidente Lasso
al final con los Estados Unidos es parte fundamental de lo que hay que hacer, como lo fue Plan Colombia para Colombia. Aunque les quiero decir, Plan Colombia, el gobierno colombiano pagó el 90% de los recursos de Plan Colombia, Estados Unidos solo puso el 10%. Estados Unidos puso 10.000 millones de dólares, Colombia puso 90.000 millones de dólares en esa lucha. Entonces, el esfuerzo lo tienen que hacer los ecuatorianos. Y el presidente Noboa, que estaba en coqueteos con el correísmo, ahora se da cuenta qué es lo que está pasando. Y perdónenme que les sea así de franco. Estas mafias que hoy tienen, que hoy están empoderadas, lo único que entienden es el poder del Estado. Y si el Estado no actúa con velocidad, con celeridad, con rapidez, en el corto plazo, se van a apropiar de Ecuador y Ecuador va a ser un narcoestado. En Colombia, por eso, mataron a Galán, por eso secuestraron al presidente Pastrana, por eso me secuestraron a mí, por eso murieron miles y miles de personas en atentados terroristas, porque Colombia dio la pelea. Y el mensaje para Ecuador es, primero, tienen que dar la pelea a largo plazo. Segundo, tienen que reforzar las instituciones policiales y militares sobre la base de un esfuerzo propio, con ayuda internacional, y estoy seguro que los ingleses y los americanos están listos. Tercero, es fundamental la lucha contra la corrupción. Mire, en Colombia, después de la muerte de Pablo Escobar, tuvimos un presidente elegido con dinero del narcotráfico, y ojo, no me extrañaría que eso pase muy pronto, inclusive en las próximas elecciones en Ecuador, porque ellos tienen los recursos para comprar votos y para hacer y para manejar eso. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucha vigilancia. Y lo último es que los medios de comunicación, que generalmente pagan un precio muy alto, son importantísimos en destapar todos estos incidentes, toda esta corrupción y todos estos hechos. En Colombia nos mataron un montón de periodistas por esto, pero la prensa, y yo me siento orgulloso de haber sido parte de este grupo de periodistas que dimos la pelea por la libertad y contra los criminales. Pero lo que viene para Ecuador es muy difícil, porque entre otras las mafias mexicanas que están enquistadas hoy también en Colombia, en Ecuador, etcétera, tienen muchísimo poder, tienen mucho poder político. En México fácilmente el narcotráfico controla entre el 40 y el 50% de los estados. En los estados mexicanos la mafia decide quién va a ser el gobernador y quiénes van a ser los alcaldes en cerca de la mitad de los estados de México. Entonces ese es el cáncer que no debemos permitir que suceda en Ecuador. Y ustedes con este podcast, y ustedes como herederos de ese gran luchador, ese gran periodista, ese gran luchador por la democracia, que es Fernando Villavicencio, tienen que estar a la cabeza de esa lucha contra el narcotráfico y contra la corrupción que genera, y contra el poder político que quieren, y contra la falta de acción de la sociedad y del Estado cuando se ven superados. No, a nosotros casi nos superan. Al Estado colombiano Escobar casi lo derrota. Sin embargo, no nos derrotó, porque al final no nos dejamos. Y esa es la lección que les puedo dar hoy a los ecuatorianos, para que entiendan que si bien se ve difícil, es posible derrotar a estos narcotraficantes, reducirlos en su máxima expresión, pero eso requiere distintos gobiernos que sigan con ese trabajo, porque desafortunadamente la otra lección que les puedo dar es que aquí en Colombia íbamos muy bien y un presidente cambió la política y nos echó para atrás 20 años. Justamente quiero decir algo muy importante que nos acaba de decir Pacho, y es que parte del acuerdo que realizó Santos con las FARC es ahora el causante de que el narcotráfico se haya desplazado hacia las fronteras. En este contexto, es necesario que los gobiernos pacten con las mafias, porque nosotros a estos acuerdos los llamamos pactos. Esos pactos salen mal, siempre salen mal. El incentivo económico de las mafias acaba apoderándose de esas organizaciones. Mire lo que pasó en Colombia. El proceso de paz es una farsa. El ELN hoy está más fuerte que nunca. Las disidencias de las FARC están recuperando territorios de manera impresionante. El presidente Petro se inventa un tema de paz total que no tiene pies ni cabeza. Yo diría que más bien lo que hay que mirar es lo que está haciendo Bukele en El Salvador. Yo creo que ahí sí, él está restringiendo derechos, no le voy a decir que no. Y sí, puede estar cometiendo algunos abusos de derechos humanos, pero está protegiendo a los ciudadanos. Está protegiendo a los ciudadanos, y el ciudadano merece, necesita y tiene que estar protegido. Esa es la primera función de un Estado.
No hay Estado de Derecho si el ciudadano sale a la calle y lo secuestran y lo asesinan o lo extorsionan. Y creo que el mensaje que está mandando Bukele para toda América Latina es: sí se puede hacer, puede haber democracia, tiene un costo, pero lo que sí es cierto es que aquí en nuestra tierra muchas veces hay más garantías para los delincuentes que para los ciudadanos, y eso no es como el Estado debe funcionar. Creo que Colombia es un ejemplo claro de las lecciones aprendidas del pacto entre la mafia y los gobiernos. Para seguir desmenuzando lo que nos decía Pacho en la intervención anterior, la base de Manta, ¿qué papel jugaba en el Ecuador? ¿Por qué es tan importante esto? Porque las personas aquí en Ecuador repiten esta narrativa de que en los últimos 7 años, los 2 últimos gobiernos son los culpables de lo que está pasando hoy en Ecuador, de esta narcopolítica, de este narcoestado que estamos viviendo. Pero no podemos regresar un poco a ver lo que pasó antes. Entonces sí me gustaría que sea Pacho el que explique cuál era la importancia de que Ecuador tenga esta base de Manta. La base de Manta era fundamental en la lucha contra el narcotráfico. La base de Manta tenía todo tipo de radares y todo tipo de instrumentos para controlar la salida de lanchas rápidas, el narcotráfico por el Pacífico ecuatoriano, el narcotráfico por el sur de Colombia. Era importantísima. Era un instrumento que podía haber sido utilizado infinitamente más en la lucha contra el narcotráfico, pero al desmontarlo, el mensaje fue clarísimo: tranquilos, aquí no va a haber lucha contra el narcotráfico, que no la hubo. Y ahí es donde se instalan todas las mafias. Es en el gobierno de Correa donde todas las mafias se instalan en Ecuador. Ahí es donde empieza todo este proceso. Y si se junta lo que pasó con Santos en el 2012 y con Correa, que era su nuevo mejor amigo también, como lo fue Chávez, el presidente Santos, pues usted lo que hace es que crea el entorno que permite todo ese florecimiento del narcotráfico a través de Ecuador. Eso fue lo que pasó. Cuando Colombia le bajó toda la presión al narcotráfico en el 2012, y empieza eso a crecer, cuando ve que Ecuador es el entorno perfecto para instalarse como narcotraficante, para exportar por el Pacífico, porque ya por el Atlántico y por el Caribe tienen a Venezuela, pues eso es lo que esas rutas se consolidan. Llegan los carteles mexicanos, empoderan a las mafias, y las empoderaron a las mafias ya instaladas, los lobos y la otra organización, los cholos, ¿cómo se llaman? Los choneros. Los choneros los empoderan, les dan fuerza, y además otro elemento fundamental, que es que el consumo también comienza a crecer en el país, y el microtráfico es un generador de violencia local muy, muy, muy grande, y un generador de violencia entre estas bandas que es muy, muy grande. Parte de la violencia allá en Ecuador es violencia generada por enfrentamientos en estas bandas, pero sin duda el común denominador es la debilidad de la policía, que era una de las políticas del señor Correa. Necesitamos debilitar todos los instrumentos de seguridad, porque eso es un elemento fundamental de la política del socialismo del siglo XXI. Entonces, lo que hoy vive Ecuador nace con Correa, se consolida con Correa y estalla sin duda en el gobierno de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso, que entre otras tienen un gravísimo problema, y es que no tienen recursos porque Correa deja al país quebrado. No tienen los recursos para invertir en policía, pero sí hay algo. No le voy a decir que no, porque uno no puede quitarle la importancia a la lucha que desde el Palacio Presidencial se puede hacer contra el narcotráfico. El gobierno de Lasso fue un fracaso en ese sentido, total. Nunca entendió el problema de la seguridad. Creo que eso es muy importante entenderlo. No lo supo manejar. Y creo que se perdieron esos 8 años o 7 años valiosísimos de lucha, 6 años de lucha contra el narcotráfico, se perdieron. Entonces, ese es uno de los instrumentos, pero es un poco parecido a lo que, mira, en Colombia tú tienes el gobierno del presidente Samper, y fue un gobierno perdido en la lucha contra el narcotráfico. Finalmente acabó capturando y extraditando a los hermanos Rodríguez Orejuela por la presión internacional,
pero el narcotráfico creció. El ELN y las FARC se volvieron poderosísimos en materia de narcotráfico. Lo importante es mirar para adelante también, entender los retos, pero si los correístas dicen que esto fue culpa de los últimos 2 gobiernos, no están mirando la paja en el ojo, no están mirando la paja en el ojo propio, porque todo lo que hoy vive Ecuador nace en esos gobiernos de Correa. Sin duda, entender la génesis del narcotráfico nos puede ayudar a combatir las causas del origen y no solamente tener estos paliativos que los gobiernos anteriores han tenido para los síntomas o para los efectos que se ven actualmente por el narcotráfico. Cuando hacíamos este paralelismo entre Ecuador y Colombia, también se vieron 2 personajes muy importantes en la historia de estos 2 países, Galán y Villavicencio. ¿Cuáles son las coincidencias y qué nos lleva? ¿Cuál es la voz de alerta que nos dieron con la muerte de estos 2 personajes? Miren las coincidencias. Villavicencio muere y cambia la elección. La iba a ganar la candidata de Correa y pierde. ¿Y por qué? Porque el pueblo ecuatoriano se dio cuenta que el correísmo era parte fundamental de esa historia del narcotráfico que acabó con la vida de un hombre que había denunciado esa corrupción durante toda su vida periodística. Aquí en Colombia pasó lo mismo. Aquí en Colombia Galán sí iba a ganar, iba de primero, lo mataron y la persona que sucedió a Galán fue la persona que fue electa, que fue César Gaviria. 2, ambos fueron periodistas. Galán fue periodista en el periódico El Tiempo. Después se pasó a la política a principios de los años 70, pero empezó como periodista. Obviamente Fernando fue un gran periodista y un gran investigador que reveló toda esa corrupción. Galán lo hizo desde la política. Galán frente a la corrupción de los partidos políticos. Y Galán y su ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, fueron los primeros que denunciaron el narcotráfico y la penetración del narcotráfico en la política colombiana. Eso le costó la vida a ambos. Las denuncias que hizo Fernando Villavicencio le costaron su vida. Por eso es tan importante que ustedes miren en el espejo de Colombia lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, y eviten que ustedes tengan los 12 años de terror que vivimos los colombianos entre el año 90 y el año 2002, cuando llegamos a la presidencia con Álvaro Uribe y transformamos este país. Porque lo que sí se necesita, y durante seguramente 8, 12, 16 años en Ecuador, es un gobierno muy duro con la delincuencia, un gobierno que no le dé esto a los narcos, a los guerrilleros, a todas las organizaciones criminales, y que fortalezca de manera inmensa la policía y el ejército para poder combatir ese poder que tienen estas organizaciones. Qué importante conocer cómo Colombia tuvo este proceso de pacificación y pensar que Ecuador tiene ya un espejo en el que verse reflejado y que este proceso pudiese ser mucho más corto si es que aprendemos de las lecciones de nuestro país hermano Colombia. Fernando hablaba también de la organización transnacional de las mafias, de la corrupción, y decía que bueno sería que en un futuro también para hacerlo bueno pudiésemos organizarnos transnacionalmente. ¿Usted ve posible este panorama? Pues hoy en día con los socialistas del siglo XXI ellos sí se organizan, pero se organizan para el mal. Se organizan para fomentar el narcotráfico, se organizan para fomentar la mirada de odio a nuestras sociedades, a nuestros ciudadanos, para vender una ilusión que solo quiebra a los países. Ojalá con los cambios que están viniendo. Noboa en Ecuador, en la calle en Chile, en Milei en Argentina, seguramente viene un cambio en 2 años en Colombia muy grande, se pueda empezar a consolidar una nueva narrativa y una nueva unión de países que piensen en esos temas como temas fundamentales, el tema de la libertad, el tema de la seguridad, que son temas prioritarios, el tema de la libertad de pensamiento, la libertad de palabra, y nos dejemos de esos cuenticos que Maduro, que Chávez, que Correa, que Lula, que los Kirchner, Boric menos, para que veas. Boric ha sido un hombre tremendamente institucional y en eso ha respetado las instituciones, cosa que los otros no hicieron. Es un poco distinto, es bastante distinto, pero ahí también seguramente se va a dar un cambio. Ese es el momento donde tenemos que pensar qué construimos para no permitir que esto siga
avanzando. Creo que ese es uno de los temas absolutamente fundamentales. Pacho, en estos duros momentos que está viviendo Ecuador, ¿cuál sería su mensaje final? Respaldo al presidente, pero también que el presidente actúe. El presidente no puede dudar un segundo en actuar con toda la fuerza contra las mafias. El presidente tiene que ser contundente y tiene que darle luz verde a su policía y a su ejército para combatir a esos delincuentes con toda la fuerza del Estado. 1. Hay que respaldar esa actitud. 2. Hay que armar una política a largo plazo y tiene que convocar. Obviamente habrá sectores, los más radicales del correísmo, que jamás se sentarán y no importa, pero hay que diseñar un mecanismo de largo plazo para fortalecer estas instituciones. Mire, yo estuve en Guayaquil hace como un año. La entonces alcaldesa me decía, mire, es que nuestros policías ni siquiera tienen gasolina para los carros. Y yo tengo que darles la gasolina y tengo... O sea, hay un problema estructural fundamental. Y creo que ese fortalecimiento podemos aquí en Colombia, y aquí hay muchos generales en retiro, aquí hay muchos oficiales, y aquí hay muchos funcionarios y exfuncionarios que pueden ayudar en un proceso como eso, pero sobre todo tienen que armar un plan de largo plazo junto con Estados Unidos y con Inglaterra. Y a la sociedad, no se dobleguen. Se doblegan y acaban convertidos en borregos del narcotráfico y de los delincuentes. Como hoy están convertidos en borregos del socialismo del siglo XXI, millones de venezolanos que se están muriendo de hambre. Esas mafias lo único que quieren es esclavizar a la ciudadanía y no hay que permitirlo. Y la ciudadanía ecuatoriana merece una mejor suerte y está en ellos que esto no suceda. Que mantengan el respaldo al presidente mientras que el presidente actúe bien, que haya un plan de futuro y que todo aquel que esté metido con las mafias tenga rechazo social, sea puesto en la picota pública, como decimos, y sobre todo entender que estas mafias son unas organizaciones criminales que lo único que buscan es esclavizar y acabar con la libertad del ciudadano y del individuo. Muchas gracias a Francisco Santos, quien nos acompaña desde Colombia en Esto ya lo dijo Villavicencio, el podcast. Y así llegamos al final de este episodio, en donde escuchamos de Francisco Santos, periodista y expresidente de Colombia, las similitudes de los conflictos que vivió Colombia cuando el narco dominaba esa democracia y lo que hoy estamos viviendo en nuestro Ecuador. La esperanza de combatir a las mafias, perderle el miedo a los gobiernos corruptos, fortalecer la institucionalidad y un periodismo valiente son los mensajes que nos dejó Fernando Villavicencio como parte de su plan de gobierno. Veamos este video que trae soluciones a la crisis vigente de nuestro país. Sitiados. Estamos sitiados por vaculadores, criminales y asesinos. ¿Sirve dotar de mejores armas y entrenamiento a nuestros policías? Sí, es un comienzo, pero no basta. Hay que llegar a la raíz del mal. Y la raíz es la impunidad. Mientras no haya consecuencias penales para los malos jueces, fiscales y personal de cárceles que se venden a las mafias, no resolveremos nada. Por eso, además del plan antiterrorismo, que incluye una unidad élite de la policía, tendremos cooperación internacional del FBI, Scotland Yard, Interpol y Europol. Tecnología de punta para control de carreteras y puertos, por donde viaja la droga de la mafia. Pruebas de confianza y depuración de miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Cárcel de máxima seguridad en un lugar apartado del país. Además de todo eso, tenemos el plan anti-impunidad, porque de nada sirve atrapar criminales si al día siguiente saldrán por complicidad de jueces y fiscales corruptos. Les invitamos a visitar nuestro portal www.periodismodeinvestigación.com y a seguirnos en redes sociales.